Ya, estoy grabando. Eh, Seba, Guillermo, ¿algún comentario que quieran realizar antes de comenzar? ¿Cómo les fue la tarea? Las pude ver así rápidamente y van bien. ¿Van bien? Eh, por mi parte, bien, es que con hacer la tarea repasé todo, entonces súper clarito. El único problema que tuve fue que me anduvo fallando el látex, así que no pude, como que no podía pegar fotos y al final no le puse ni una imagen en todo el trabajo. Ah, Está puro texto, ¿no? pero ¿te falló el overleaf o estáis trabajando No con un estaba usando uno que compilador? tenía instalado. Debía haber, Ah, no quería usar el overleaf, sí. Y al final como que dije ya, así nomás, ecuaciones nomás y texto. pura ecuación. Wow, qué bueno. Oye, Pero ahí lo arreglé al final. ¿ah? Pero lo pude arreglar al final, solo que ya era muy tarde, ¿no? Está bien. Se lo mandé como a las 5 y tanto. Sí, a las 5 de la mañana, ¿cierto? 5:01. Y Guillermo, anoche, muy tarde también, 11:50. Eh, no, bien con la tarea, profe. Ya. Estaba entrete. Siempre es bueno saber de dónde dónde nacen las cosas. En el, Sí, en el, en el ámbito profesional uno vuela nomás, pues, y no hay tiempo como para mirar hacia atrás, pues. mm, Pero ojalá existiera ese tiempo. Pero el ámbito profesional, la construcción es tan acelerada, digamos, que todo es para que ayer. Ya. pero sí, no, entrete, estuvo buena la tarea, profe. Ojalá esté Qué bueno. buena. Claro, es otra cosa. Es otra cosa. No, pero eh, no, yo les avisaba al inicio, jóvenes, de que yo intento de que las tareas sean bien didácticas, bien, qué sé yo, que se pueda entender lo que tú decías, Guillermo, de dónde vienen algunas cosas, a pesar de que por ahí a veces me critican de que eh, digamos, las tareas son como repetir algo que ya vimos, ¿no? A mí eh, creo yo que de hecho uno aprende repitiendo, o comparando, o viendo, pucha, la verdad es que se hace igual, pero el resultado es distinto si yo considero algo adicional, qué sé, cosas así. Eh, Así que, bueno, este curso yo les avisaba del inicio también de que es para sacarse un 7. Eh, no es este no es un curso colador de nada, ¿ya? Así que qué bueno que les haya gustado. Qué bueno, me alegro. Eh, ya, y en cuanto al contenido, nosotros quedamos, claro, estábamos explicando esta, esta, esta gráfica experimental, ¿cierto? Introdujimos esta gráfica experimental donde mostrábamos una nube de puntos, ¿cierto? Eh, que se refería a ensayos de compresión, ¿cierto? Ensayos de compresión de columnas de distintas esbelteces, ¿ya? Columnas de distintas esbelteces, y nos dimos cuenta de que, claro, la data experimental se, se alejaba de la predicción que nosotros veníamos desarrollando a través de la carga crítica de Euler, ¿cierto? A pesar de que, claro, a cierta esbeltez la predicción parece ser bastante buena, por ahí, cuando las esbelteces son menores, ¿ya? Los datos experimentales se alejan de la predicción. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pasan, entre otras cosas, eh, parte de esta sección transversal, dijimos, bueno, no, parte de esa sección transversal, dependiendo de la esbeltez de la columna, quizás entre a un régimen inelástico o llegue a niveles de plasticidad tal que el esfuerzo que pueda soportar esa columna eh, no dependa tanto de solamente E, sino que dependa de algo más. ¿Ya? Entonces, a esa hipótesis nosotros le vamos a llamar, ¿cierto?, pateo inelástico.
porque efectivamente, cuando nosotros cargamos columnas que tienen esbelteces más pequeñas, ¿cierto? El pandeo puede ocurrir, ¿sí? Pero parte de la sección transversal también podría llegar a niveles de inelasticidad o de fluencia, ¿cierto? No toda la sección, pero quizás parte. No sé cuánto, pero parte, ¿ya? Además, tenemos que los casos que prefiero, profe, retiro a mi hija, bueno, ok. Además que las columnas no siempre están perfectamente rectas y todas esas suposiciones que nosotros ya habíamos conversado. Y para eso nosotros presentamos esta imagen en donde describíamos, ¿cierto?, lo que pasaba en las columnas largas, ¿cierto? Euler viene ahí, lo que pasaba en las columnas cortas, la plastificación total de la sección transversal, por lo tanto la carga crítica queda dada por FI por AG, ¿cierto? Y una transición intermedia, de columnas intermedias, en donde esta carga crítica, bueno, estará en ese rango, ¿cierto? Y para allá vamos nosotros, queremos calcular P crítico cuando aparece el pandeo inelástico, ¿ya? Así que esa es la curva que queremos obtener. Necesitamos esa curva de transición entre columnas cortas y columnas largas para describir este pandeo inelástico, ¿ya? Eso es lo que vimos la última clase. Entonces, el pandeo inelástico tendrá una sección, ¿cierto?, en la sección transversal, regiones en la sección transversal que estarán en el rango elástico, pero además van a haber regiones de esa sección transversal que incursionarán en regímenes inelásticos, ¿ya? O sea, el módulo de elasticidad que nosotros conocemos para el acero, ¿cierto?, afecta solamente a las regiones elásticas, mas no refleja la rigidez de la porción inelástica. Por lo tanto, es necesario introducir un nuevo concepto que se llama el módulo de elasticidad tangente, que define, ¿cierto?, la tangente de la curva tensión-deformación para cualquier punto donde esa región se encuentre en el rango inelástico, ¿ya? Este módulo de elasticidad tangente, o digamos, en otras palabras, esta degradación, ¿cierto?, de la rigidez producto de las consideraciones que nosotros vimos anteriormente, refleja efectivamente lo que trae el perfil de acero desde su fabricación, o sea, incorpora lo que llamamos nosotros como tensión residual, ¿ya? O sea, gracias a no gracias, sino producto de los procesos de fabricación, ¿cierto? Los perfiles traen en su interior esfuerzos, ¿cierto? Distribuciones, ¿cierto?, de esfuerzo que dependen del proceso de fabricación, ya sea por soldadura, por formación, por conformación en frío, por conformación en caliente, se desarrollan esfuerzos producto de estos cambios de temperatura y quedan incorporados en el perfil a pesar de tener P igual 0, ¿cierto? El perfil todavía ni siquiera es cargado y la tensión es distinta de 0 para P igual 0, ¿ya? Y eso se refleja justamente en esta condición de inelasticidad de ciertas regiones, ¿ya? Entonces, definimos la tensión residual, ¿cierto?, como aquellas esfuerzos, ¿cierto?, que están atrapadas, así como locked in, ¿ya? Están atrapadas en el elemento estructural cuando la carga vale 0, ¿cierto? En P igual 0, ya sigma ya no es igual a 0, o F, como lo quieran decir, ya F no es igual a 0, ¿ya? ¿De dónde vienen estas tensiones residuales? En la gran mayoría de los casos viene del enfriamiento poco homogéneo de la fabricación de los perfiles conformados en caliente, ¿ya? O viene del enfriamiento no homogéneo del proceso de soldadura. Acuérdense que ustedes, para formar un perfil T, por ejemplo, usted le va a soldar un perfil, una plancha, ¿cierto?, con otra plancha para formar una T,
y le va a poner un cordón de soldadura, que es un proceso que genera altas temperaturas, ¿cierto? Para fundir el acero de aporte, ¿cierto? Se funde y conecta, ¿cierto?, los dos materiales, los conecta. Por lo tanto, toda la zona que rodea la soldadura está afecta a grandes temperaturas que después, producto de la geometría, el enfriamiento del perfil no es homogéneo. Y eso es culpa de la geometría solamente, ¿ya? De la geometría del perfil. ¿No? No es particular al material, sino que es particular a la geometría. Entonces, este proceso genera estas tensiones residuales y las vamos a ver ahora cómo quedarían estas tensiones residuales para secciones WT, conformadas en caliente, soldadas, y vamos a ver una curva. ¿Bien? Así que, por ejemplo, aquí les muestro una imagen en donde se muestra claramente ahí el perfil. No tengo la visita. Siempre me pasa lo mismo. Bueno, se ve aquí el perfil WT, ¿cierto? Este es un perfil conformado en caliente, digamos, lo diferenciamos del perfil soldado porque no mostramos esa nomenclatura de soldadura, ¿cierto?, entre perfiles. Aquí se ve un perfil completo, ¿cierto?, sin cambios en secciones, ¿cierto? Aquí aparece una plancha con un alma y otra plancha que forman las alas. En el conformado caliente es una sección homogénea, ¿cierto? Pero a pesar de ser una sección homogénea, el proceso de conformado caliente genera una distribución de calor, ¿cierto?, que no es homogénea. ¿Y qué produce? Efectivamente produce que las puntas de las alas, o sea, las partes más alejadas de la concentración de la masa, ¿cierto?, lo que está más alejado de donde se concentra la masa, se enfría primero. O sea, las puntas de las alas generan tensiones internas en compresión. Entonces, al generar tensiones internas en compresión en las alas, la distribución del calor cuando se va enfriando genera efectivamente en la cercanía del alma tensiones de tracción. Así que el enfriamiento del ala, ¿ya?, el enfriamiento del ala genera compresiones en las puntas de las alas, tensiones residuales de compresión, y en el centro del ala, cerca del alma, genera estas tensiones residuales de tracción. De la misma forma, el alma, por tener menos masa en el centro del alma, es la primera que se enfría. Es la primera que se enfría. Así que la distribución de tensiones residuales en el alma genera tensiones residuales de compresión en el centro del alma, y mientras me alejo del centro del alma hacia las alas, voy a generar estas tensiones de tracción. ¿Ya? De tracción. Bueno, y la misma distribución aparece cuando yo estoy eh, 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 fabricando perfiles, ciertos soldados. Así que ahí les digo que la distribución de tensiones residuales es similar en ambos casos. ¿Ya? Ahora, la pregunta ¿es importante la consideración de las tensiones residuales? En algunos casos es muy, muy importante. ¿Ya? Por ejemplo, en general, la distribución y magnitud, por supuesto, depende de la geometría, pero podrían llegar hasta los 20 KSI, incluso más. 20 KSI es aproximadamente 140 megapascal. 140 megapascal. Entonces, por ejemplo, Sebastián, ¿cuál es el FI de un acero típico? Más o menos. ¿Se va? Se fue. Bueno,
La cosa es que para un FI, digamos, de un FI 240, ¿cierto? Que quizás un acero típico, incluso un poquito más, 140 representa más del 50%, ¿ya? Del valor de la tensión de fluencia. Y eso significa de que parte de la sección transversal, jóvenes, se encuentra sometida a tensiones de compresión que ya son el 50% de la tensión de fluencia, ¿ya? Así que a medida que ustedes sometan a estos perfiles a compresión, lo primero que va a fluir van a ser estas áreas comprimidas, antes de las áreas traccionadas, producto de la tensión residual, que se encuentran en estados traccionados, ni siquiera llegan a estado cero. Por lo tanto, hay un largo recorrido para las zonas traccionadas para llegar a FI, mientras que las áreas que están comprimidas tienen un recorrido un poquito pequeño, ¿cierto? Hasta llegar a niveles de fluencia o de estados de inelasticidad, ¿ya? Disculpe, profesor, estaba lejos del computador, no alcanza a No, contestarle. tranquilo, no, tranquilo. No, Pero lo estaba escuchando. suele suceder, Sebastián. ¿Ya? Así, bueno, y aquí les muestro entonces, por ejemplo, un gráfico que muestra tensión, ¿cierto?, de compresión, P sobre área gruesa, para una columna más cortita, ¿cierto? Una columna corta. Y, y lo que pasa es lo siguiente. La columna corta desarrolla niveles de fluencia a niveles de formación muy pequeños, ¿cierto? O sea, las columnas cortas están generalmente en rangos no, este es el otro gráfico. En el gráfico de esbeltez están muy, digamos, a muy baja esbeltez, generan estos niveles de inelasticidad altos, ¿cierto? Columna corta. Para las otras columnas, usted va a estar sometiendo, ¿cierto?, en la sección transversal a niveles de tensiones que se van generando hasta llegar a ciertas regiones, ¿cierto? A ciertas regiones como la 1, que entran a niveles de inelasticidad, o sea que llegan a FI, primero que otras secciones que pueden estar a niveles todavía en el rango elástico, o sea, a Fs que se encuentran en el rango de E, mientras que las regiones 1, 2 y 3 se encuentran en rangos de E sub T. ¿Cuál es la idea de esto? Es pensar en que si el estado tensional de la sección transversal, hay regiones que están en E, ¿cierto? Elástico, en 1, en 2 y quizás en 3, al mismo tiempo, entonces, ¿cuál es la capacidad resistente de esta sección transversal? Si el perfil se encuentra a distintos estados tensionales. Entonces, la respuesta a eso es que debemos identificar o debemos definir, ¿cierto?, un módulo de elasticidad que sea efectivamente la composición de zonas que están en el rango elástico, de zonas que estén en rangos inelásticos en módulo de elasticidad tangente 1, en zonas que están en el rango inelástico para tensiones tangenciales para módulo de elasticidad tangencial 2, y eventualmente zonas de la sección transversal que van a estar completamente plastificadas en FI, ¿cierto? En donde el módulo de elasticidad tangente, por ejemplo, en este caso,
es igual a 0, ¿cierto? Es igual a 0. Porque aquí ya, llegando a FI, el perfil ya no es capaz de resistir ningún esfuerzo más. ¿Ya? Entonces tenemos que, de alguna forma, integrar estos estados tensionales que están definidos a través de un módulo de elasticidad tangente como un solo módulo de elasticidad que sea efectivamente el de la sección transversal. ¿Ya? Y para eso vamos a introducir el concepto de módulo de elasticidad efectivo, E'. Módulo de elasticidad efectivo, E'. ¿Ya? ¿Ya? El módulo de elasticidad efectivo es aquel módulo que interpreta, ¿cierto?, la rigidez de cada estado tensional, que es usted, de la sección transversal completa del perfil. Dicho eso, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda, ¿cierto?, el de más a la izquierda, lo que ven ustedes aquí es el gráfico de tensión versus deformación y la curva característica del acero. Ahí está. Hay un rango elástico hasta que se genera ¿cierto? Cuando fluye la primera fibra, ¿cierto?, de la sección transversal, se llama esa tensión de proporcionalidad, ¿cierto? ¿Ya? FP. Cuando fluye la primera fibra de la sección transversal, tensión de proporcionalidad. A medida que van fluyendo las fibras de la sección transversal, eventualmente llegamos a FI. ¿Ya? Entonces, en este rango inelástico, a cada estado tensional le corresponde su correspondiente módulo de elasticidad tangente. Cuando F es menor a FP, el módulo de elasticidad tangente, por supuesto, se llama E. ¿Ya? Pero cuando la tensión se encuentra entre la tensión de proporcionalidad y la tensión de fluencia, FI, entonces llamaremos a ese estado tensional o a ese módulo de elasticidad tangente. Ahora, para ese módulo de elasticidad tangente, si yo grafico tensión versus módulo de elasticidad, aquí lo están viendo, grafico tensión versus módulo de elasticidad, tendremos que para el régimen inelástico, ¿cierto?, hay una degradación del módulo de elasticidad, o sea, la rigidez de la sección disminuye, ¿cierto? Mientras que para tensiones menores a la tensión de proporcionalidad, el E permanece constante. Ahí está. Para rango inelástico, la rigidez disminuye y cuando la tensión es menor a FP, la tensión, el módulo de elasticidad permanece constante en valor E. Y de la misma forma, si yo grafico la tensión, que es el tercer gráfico de la derecha, ¿cierto? Grafico tensión versus F-test, la transición, ¿cierto?, la transición inelástica que está descrita por los módulos de elasticidad tangente, describe, ¿cierto?, este comportamiento inelástico, ¿ya?, a través de la fórmula de tensión crítica inelástica, pero con con esta nueva definición de módulo de elasticidad efectivo, que describe la transición, ¿cierto?, de los módulos de elasticidad tangentes. ¿Ya? Así que, conceptualmente, la idea era describir, ¿cierto?, esta parte inelástica de la curva, y la hemos descrito a través de la incorporación de un nuevo concepto que se llama módulo de elasticidad efectiva. Para la parte elástica, ¿cierto?, cuando las tensiones son menores FP y el módulo de elasticidad corresponde al E, ¿cierto?, constante, Euler describe ese comportamiento. ¿Ya? Para la zona inelástica debemos describir bien cómo calcular el E', módulo de elasticidad efectivo. ¿Ya?
que es básicamente una integral de los módulos de elasticidad tangente. ¿Bien? Módulo de elasticidad tangente, módulo de elasticidad efectiva. Así que, en resumen, esta es la última gráfica, ¿cierto? En resumen, hemos incorporado este nuevo concepto, ¿cierto? Para describir el pandeo inelástico, ¿cierto? Para describir el pandeo inelástico, nos basaremos en E', o sea, el módulo efectivo, para describir el pandeo elástico, ¿cierto? La ecuación se basa en el módulo de elasticidad, E, elástico. Por lo tanto, ahora necesitamos calcular E'. ¿Bien? ¿Cómo van? Bien, bien. ¿Bien? Profesor, una pregunta. Una pregunta. Eh, entonces, el punto este FP, que es donde, donde fluye la primera fibra, sería como, por ejemplo, no sé, si el límite de fluencia que se supone que tiene la sección es, no sé, 10 y las tensiones residuales son 3, entonces ese límite estaría en 7, por ejemplo, algo así, Sí, como sí, claro. es. Sí, Ah, ya, ok. sí. Eso era. Gracias. No, 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 no. Estaba pensando la respuesta. No, no es eso. No, la tensión de proporcionalidad la describe la curva del material, ah, ok. Se saca no directamente la no curva. la tensión residual. Estaba Ya, pensando, sí, me apuré. No, la tensión de proporcionalidad describe el material, por lo tanto tú ya tienes la curva del material. Y la curva del material puede ser una cosa continua, una cosa bilineal, una cosa multilineal, digamos. Pero ya, cualquiera que ella sea, en base a la tensión de fluencia, ¿cierto? Tú vas a ir siempre en un régimen elástico hasta cierto punto, en donde la transición del material pasa al rango inelástico. ¿Sí? Y esta transición, desde lo elástico a cualquier condición de inelasticidad, ese punto, que puede ser una proporción de FI, ese ujú, es FP. ya, ok. ¿Sí? Ese es el valor de tensión de proporcionalidad. Es el primer punto donde pasas al rango inelástico. La Ya. primera fibra se plastifica. Entonces se Y eso, obtiene claro, gráficamente. claro, y eso se obtiene de acuerdo a la curva del material. Claro, con La curva ensayo. del material. Ahí sí. Eh, ya, sí, eso, eso. De hecho, lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver más gráfico. Ya. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos parados. Eh, ya. ¿Dónde estamos? Bueno, estamos entrando ya a la parte interesante de esta sección eh, de inestabilidad de columnas, ¿cierto? De columnas sometidas a compresión, en donde ya ahora nos vamos a dedicar a derivar el módulo de elasticidad efectivo, E'. Eh, Vamos a describir estas coordenadas, como las estábamos recién conversando, de las tensiones de proporcionalidad y las del test de proporcionalidad para la primera fluencia, y luego vamos a ver un par de ejemplos para que puedan tener una guía y poder hacer la tarea de forma correcta. ¿Bien? Esos dos ejemplos son una buena guía para la tarea. eh, Sin embargo, la tarea es levemente un poquito más compleja, ¿ya? Como todo, pero son una buena guía de todas formas. ¿Ya? Si usted puede entender lo que vamos a hacer en los ejemplos, es muy probable que entienda bien el concepto de la tarea. ¿Ya? Así que, listo, aquí estamos, de nuevo. Necesitamos calcular el E'. ¿Ya? Ya. Eh, 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 ¿Cómo truco? Ya. Columnas, ya, a ver, vamos en busca de la curva de resistencia de columna. ¿Ya? Vamos en busca de esta curva. Eh, y para tomar en cuenta eh,
estos efectos de áreas de la sección transversal que llegan a niveles de fluencia, ¿cierto? Antes que otras secciones de la sección transversal, ¿cierto? De otras áreas de la sección transversal, vamos a considerar como ejemplo, ¿cierto? La columna que se muestra en la figura que pandea en torno al eje Y. ¿Ya? Vamos, como ejemplo vamos a considerar esta columna que pandea en torno al eje Y. ¿Ya? Así que la idea de esta conceptualización es poder investigar deformaciones y esfuerzos y enfocarnos, ¿cierto?, al pandeo por compresión, ¿cierto? Pandeo por compresión. Ya. Entonces, para eso vamos a hacer un par de definiciones, ¿ya? Un par de definiciones para justamente este pandeo en torno al eje Y. ¿Ya? Es el pandeo en torno al eje débil. ¿Ya? Entonces aquí ustedes ven un perfil doble T, ¿cierto? IN, como lo quieran ver, de cierta área, ¿cierto? Esa es el área de la sección transversal de la columna. Aquí muestro también gráficamente la distribución de tensiones lineales, ¿cierto? De deformación y de tensión, que están un poquito magnificadas, digamos, están aumentadas, ¿cierto? Por eso el quiebre de la línea punteada, lo único que indica es que voy a aumentar el gráfico solamente, ¿ya? No que haya un perfil raro, no, solamente que para no dejarlo justo del ancho del ala, lo agrandé un poquito ya para que quede un poquito más claro. Así que aquí tengo la distribución de deformación, la distribución de tensiones y la fuerza diferencial a cualquier distancia X desde el centro de pandeo, ¿cierto? Del eje de pandeo, o eje neutro para el pandeo, ¿ya? Que es el eje justo en el centro del perfil. ¿Ya? Entonces, defino entonces el área de la columna como A, defino esta distancia X como esa distancia perpendicular al eje de pandeo, a cualquier distancia, ¿cierto? Para un lado. Producto de las distribuciones de tensiones puedo definir, ¿cierto?, la curvatura, el ángulo θ, que se forma en este gráfico, el ángulo θ, y asumiendo pequeñas deformaciones, ¿cierto?, el strain, ¿cierto?, el epsilon, a cualquier distancia x, la puedo describir como θ por x, ¿cierto? Epsilon la puedo describir, pensando que esa tangente es muy pequeña, la puedo escribir como θ por x. ¿Ya? Por lo tanto, la tensión F, ¿ya?, que es la tensión a cualquier distancia x, será un epsilon por su correspondiente modo de elasticidad tangente. Puede ser E, puede ser distinto de E. ¿Ya? Lo que estoy diciendo es que la tensión para ese punto, cualquiera que él sea, va a ser esta deformación por su modelo de elasticidad tangente correspondiente. Y eso es igual a θ por x por E sub t. ¿Ya? Así que esta fuerza diferencial a cualquier distancia x es igual a la tensión F por un diferencial de área, ¿cierto? Tensión es fuerza sobre área, por lo tanto, fuerza es tensión por área. Y es el diferencial de la fuerza a cualquier distancia x, por lo tanto, es F por dA. Y eso significa pensar en que es un θ por x por E sub t por dA. ¿Ya? Si yo calculo el momento interno, va a ser entonces el dp por x, ¿cierto? dp por la distancia, es la fuerza por distancia, en todo el área. La integral en todo el área. Y eso me queda como la integral de todo el área de θx cuadrado, ¿cierto? E sub t de a, o considerando θ constante, la integral de todo el área del módulo de elasticidad tangente por x cuadrado por dA. ¿Ya? Ahora, esta integral de toda el área x cuadrado de a, ¿le suena conocida a usted? Esa. Me imagino que sí.
la integral de x cuadrado de a, ¿qué es? La integral de x cuadrado por dA, ¿qué es? No me acuerdo. ¿Cómo no se va a acordar? Puede ser, ¿no es es la inercia o no? El momento de inercia. Ah, El momento de inercia. Así que lo que nos queda, dadas algunas definiciones que ya hemos visto anteriormente, por ejemplo, que el θ es el radio de curvatura, ¿cierto? Es la inversa del radio de curvatura. Y aquí está la ecuación de la elástica que traíamos desde la clase 1, siendo R el radio de curvatura, bla, bla, bla. Θ puede ser descrito como m sobre E', m sobre E' por momento de inercia de la sección gruesa. ¿Bien? Así que si resuelvo por el módulo de elasticidad efectivo, el módulo de elasticidad efectivo queda como m sobre θ por IG. ¿Ya? Así que vamos a sustituir la ecuación 16 en la ecuación 18 para determinar E'. Sustituyo y me queda que E', que es igual a m sobre θ por IG, va a ser igual a θ por la integral de E sub tx cuadrado de A, esto ya lo sabemos que es lo que se viene, sobre θ por IG, se van los valores de θ y me queda esta expresión 19. ¿Ya? El módulo de elasticidad efectivo, fíjense, E' es igual a 1 sobre IG por la integral en toda el área del módulo de elasticidad efectivo, que depende, por supuesto, jóvenes, de la distancia x, ¿ya? Por x cuadrado de A. Ahora, como ya lo dijeron ustedes, el módulo, la integral de x cuadrado de A es efectivamente el momento de inercia del elemento de A con respecto al eje de Pandeo. Por lo tanto, ya vuelvo a esta imagen, ¿ya? Por lo tanto, el módulo de elasticidad efectivo es 1 sobre IG de forma discreta, como la suma de los módulos de elasticidad tangentes, ¿ya? Por el módulo de elasticidad en torno al eje Pandeo, ¿ya? Si ustedes revisan bien esta formulita, ya voy a ir arriba de nuevo, ¿eh? al gráfico. Revisan bien esta formulita, fíjense que el módulo de elasticidad efectivo cuenta, digamos, considera la degradación, si la pueden llamar, la degradación, de hecho está aquí, de cómo se degrada el módulo de elasticidad con respecto al módulo de elasticidad total, de la sección total, con el aporte del módulo de elasticidad efectivo. O sea, lo que hace realmente el E' es considerar una suma de aportes de rigidez por zona, ya sea esta zona que esté totalmente en el rango elástico, ¿cierto? Totalmente en el rango elástico, o que sean zonas que estén incursionando en rangos inelásticos. Así que zona E, ¿cierto? Tendrá un aporte de inercia, zona E1 tendrá un aporte inercial y quizás zonas E sub t igual 0 tendrán otro aporte inercial, ¿ya? Que vale 0, en realidad, ¿ya? Y eso lo mezcla, ¿cierto? A través de la sumatoria o de la integral, si lo quieren ver, ¿ya? Y generan un módulo de elasticidad efectivo, ¿ya? Así que, bueno, aquí está de nuevo el gráfico que estábamos viendo recién. En la zona elástica, el módulo de elasticidad tangente es igual al módulo de elasticidad elástico, ¿cierto? E1 hasta niveles tensionales de FP. Luego en la zona inelástica, el módulo de elasticidad se reduce a niveles de elasticidad tangentes igual a E2
para este estado tensional, ¿cierto? F es mayor a Fp, F es mayor a Fp, mientras que ya para la zona plástica, ¿cierto? Ya cuando el material llega a niveles de fluencia Fi, el módulo de elasticidad tangente vale 0, cuando efectivamente F es mayor a Fi. F es mayor o igual a Fi. ¿Bien? Eso es lo que describe esta curva del material. ¿Ya? Y aquí, Sebastián, está descrita más gráficamente el nivel tensional proporcional, que describe, ¿cierto? Este es el primer punto en donde la primera fibra pasa a un estado inelástico, ¿cierto? A un estado inelástico. Ahí está Fp. ¿Ya? Ya está nuestra fórmula. Así que para el panel elástico, entonces, la tensión crítica se calcula a través del módulo de elasticidad efectivo y, por supuesto, queda controlado por la efectividad máxima o radio de giro mínimo. ¿Ya? El módulo de elasticidad tangente, recuerden, es específico, ¿ya? Específico por la sección, no por la sección, sino por el área de la sección que se encuentra en ese estado tensional, ¿ya? Módulo de elasticidad tangente es location specific, dice, ¿ya? Y se determina de acuerdo a la curva de tensión de formación, ¿ya? El módulo de elasticidad efectivo, ¿cierto? Es una función de la sección transversal completa, ¿ya? Y por supuesto considera la distribución de estos módulos de elasticidad tangentes, ¿ya? En la sección transversal. Así que, como conclusión, necesitamos siempre determinar la curva del material, ¿cierto? De tensión de formación del material, para nosotros poder calcular el módulo de elasticidad tangente y el módulo de elasticidad efectivo. ¿Ya? ¿Cómo vienen estos modelos de material? Bueno, si usted considera un modelo de material elastoplástico, ¿cierto? O elasto perfectamente plástico en este caso, para las tensiones que sean menores a Fi, ¿cierto? El módulo de elasticidad tangente siempre va a ser módulo de elasticidad, ¿cierto? E, y para tensiones iguales a Fi, el módulo de elasticidad tangente vale 0. Así que, si ese es el modelo, bueno, usted empezará a analizar cuánta área de la sección transversal incursiona efectivamente primero en rangos de Fi y cuánto se mantiene en rangos elásticos para poder usted calcular el módulo de elasticidad efectivo. Ahora, si el modelo es discreto o multilineal, ¿cierto? Usted tendrá rangos, ¿ya? De inelasticidad, ¿cierto? En donde, por ejemplo, para tensiones que sean menores F1, en este caso, el módulo de elasticidad tangente vale E1. Cuando F, o la tensión, está entre valores de F1 y F2, tendrá un valor tangencial E2. Para F2 y Fi tendrá un valor tangencial E3. Y ya para valores iguales a Fi, tensiones iguales a Fi, el módulo de elasticidad tangente vale 0. E vale 0. ¿Bien? Ese es un modelo discreto del material o un modelo multilineal del material. Ahora, para los modelos ya continuos, ¿ya? Para los modelos continuos, entonces ya definitivamente cuando la tensión se encuentre entre los valores proporcional, ¿cierto? Fp y Fi, el módulo de elasticidad tangente es básicamente el diferencial, ¿cierto? De F con respecto a epsilon, ¿ya? Y eso describe la tangente de la curva en cualquier punto, ¿ya? Así que el módulo de elasticidad tangente es básicamente el cambio de tensión con respecto a la deformación. Es la razón de cambio, una tangente, ¿cierto? De F sobre de E. ¿Ya? Ese es un modelo continuo. En general, nosotros no trabajamos con modelo continuo porque son matemáticamente complejos, incluso computacionalmente son complejos de analizar. ¿Bien? Ya.
Ya, chiquillos. Hasta aquí quedamos. Mañana, ejemplo. Dudas, por favor. Comentarios. Consultas. Yo no, ninguna, profe. Quedé claro con la clase. Bien, qué bueno. Qué bueno. Sí, yo también quedé súper claro. ¿Verdad? Duda nomás con respecto a la tarea que mencionó. ¿Va a mandar otra ahora? Pero voy a primero ir a los ejemplos y después les subo la tarea. Ah, ya, solo va a Sí, tirar primero los mañana entonces. ejemplos, porque con los ejemplos, si quedan claros los ejemplos, la tarea también va a quedar clara. No, Ya, ok. si la subo ahora, no se va a entender nada. Sí. ¿Y esa sería para ¿Ya? de vuelta al receso entonces? Sí, Que ahora sí, viene. Ah, ya. definitivamente. Sí, definitivamente. Eso nomás. ¿Ya? Gracias. Ya sea. Súper. Ya, Guillermo, nos vemos mañana. Vale, vale, Que profe, estén nos muy vemos Hasta mañana, que bien. luego. esté bien. Chao, profesor. Chao, Chao, chao. chao, chao. Que esté bien.